Bueno, pues queríamos conocer un poco de su religión y por eso pues le vamos a hacer algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué creencias usted considera que son las más importantes o las que son base de su religión? ¿Qué creencias considero yo que son las más importantes como base de mi religión? Bueno, esa pregunta, la respuesta a esa pregunta, digamos que podría tener dos esferas, una más elevada, otra de menos importancia, de menos importancia, por supuesto. La creencia principal es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en la persona de nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador nuestro. Eso sería el eje, empezaré yo diciendo, de nuestra creencia como religión, ¿verdad? La más elevada, la más importante, de que nuestra creencia en el nombre y en la persona de nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador y como el único mediador entre Dios y los hombres, como nos decía el apóstol Pablo en una de sus epístolas. Después de ahí, otra de las creencias importantes que considero en nuestra religión, en nuestro estilo de vida cristiano evangélico que nosotros practicamos, es la creencia en el poder que hay en la oración, la creencia que hay en el poder de la oración, o sea, una vida donde tengamos un estilo de vida de oración, donde entendamos que el orar para nosotros podría ser hasta más importante que el aire que respiramos. Somos seres bueno, les quiero hablar un poco de la tricotomía, es decir, el hombre está constituido de un cuerpo, de un alma y de un espíritu. El hombre suele satisfacer las necesidades de su cuerpo, el hombre suele satisfacer las necesidades de su alma, como son la de sentirse amado y como son las de dar amor, pero el espíritu es algo en lo que el hombre muy poco invierte, tiempo, recursos, espacio, ¿ya? Y entonces yo pienso que el espíritu es algo que se entrena, el espíritu es algo que se empodera, el espíritu es algo que se llena de gracia en el espacio de la oración, porque este espacio es donde Dios se manifiesta y se revela a nosotros, y donde la esencia de la que Él está hecho nos las transfiere, nos las comparte a nosotros y la deposita en nuestro interior, solo a través de la oración. La oración es aquel vehículo a través del cual podemos comunicarnos con Dios y Él con nosotros. Y por eso creo que entonces la creencia en el poder que hay en la oración es fundamental, es vital también. Otra creencia importante para nosotros es la relevancia, la autoridad, la verdad y el poder que hay en la palabra de Dios, en su palabra. Otra creencia relevante entonces para nosotros es la creencia en la palabra, en su palabra, en todo eso que está improntado, plasmado ahí en este libro, que se constituye en el manual de nuestras vidas. Otra creencia podría ser, otra de las creencias fundamentales de nosotros es poner en práctica principios del reino como la honra, ¿verdad? O sea, el honrar a Dios en todas las cosas, el honrar a nuestros padres. Otra creencia importantísima es la del amor. O sea, la palabra dice que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento se resumieron en 2 en el Nuevo, y quien los resumió fue el mismísimo Jesús. Y el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. La creencia que hay, la creencia del poder que hay en el amor de Dios. Un amor que tiene la capacidad de perdonarlo todo. Un amor que tiene la capacidad de cubrir multitud de pecados. Un amor que tiene la capacidad de restaurar a las personas, de sanar los corazones. Porque eso es lo que hace el amor de Dios. Si el amor de Dios no fuera más grande que todo lo que nosotros podamos pensar, entonces estaríamos acabados. Pero el amor de Dios es tan grande y es más grande que nuestra ofensa, es más grande que nuestro pecado, que por eso es que Él puede perdonarnos. Porque si su amor no fuera más grande que nuestro pecado, si su amor no fuera más grande que nuestra ofensa, entonces Él no podría perdonarnos. Pero como su amor siempre es más grande que cualquier ofensa nuestra, después que nosotros vayamos arrepentidos
a buscarle, Él nos va a aceptar, Él nos va a perdonar y nos va a restaurar. ¿Ya? Y bueno, en realidad te estoy hablando en una esfera de pronto en general, o les estoy hablando en una esfera más elevada, pero si de pronto desean algo más específico, me gustaría que me ayudaran, porque ahora mismo de pronto estoy haciendo más general, pero tal vez ustedes necesitan o quieren hablar más de dogmas, ¿verdad? De la iglesia y de nuestra creencia. Entonces no sé de pronto si me ayudan para yo poder ayudarles. Sí, claro, pues obviamente hay otras preguntas, pero está bien, o sea, me encantó lo que dijo. El siguiente. Bolaños. Pues creo que vendría yo. ¿Qué significado tiene la religión aquí? O sea, ¿qué es lo esencial en realidad? Repite la pregunta. O sea, ¿qué es lo esencial en la religión? ¿Qué significado tiene? O sea, la pregunta es, ¿en nuestra religión de cristianos evangélicos o a nivel general como religión? Como nosotros, Ajá. como cristianos evangélicos. Vuelvo y léeme la pregunta, que no me es muy claro. No lo voy a cambiar porque es muy complicado y ya Mayra creo que dijo parte de eso. Entonces, ¿de qué manera? O sea, perdona que te interrumpa. Prácticamente, repite esta pregunta. ¿Qué significado tiene la religión aquí? O sea, ¿cuál es lo esencial? Ajá. Lo esencial. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? ¿Qué significado tiene lo esencial? Bueno, si yo interpreto bien esta pregunta de qué significado tiene la religión aquí, es algo esencial. Creo que si lo interpreto bien, estamos hablando de qué valor agregado le genera de pronto la religión a la humanidad. Me imagino que de pronto se refiere a eso, ¿no, muchachos? ¿Es a eso a lo que se refiere? Sí, eso. ¿Es a eso a lo que se refiere? ¿De qué valor agregado le suma la religión al ser humano? ¿Verdad? Bueno, yo creo que el valor que le agrega, que le suma a la religión al ser humano es la creencia, valga la redundancia, de creer que hay un ser superior que está por encima de nosotros, que nos ama y que tiene el interés de bendecirnos, de ayudarnos en todas nuestras situaciones, de acompañarnos en todos nuestros procesos y de cuidarnos. Creo que ese es el valor agregado que le suma la religión a la humanidad en general. Le regala, le satisface la necesidad de una conciencia de Dios y le obsequia el regalo, el don de creer que hay un Dios, de creer que hay un ser superior que nos ama y que quiere ser parte de nuestra vida. Yo creo que esa sería la respuesta a esa pregunta, si bien la interpreté. Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí, muy bien. El siguiente, la siguiente pregunta. Pues viene Javier, ¿no? Ok, Javier. Bueno, entonces yo le hago otra pregunta. O yo, Mayra, yo que no he hecho preguntas. Exacto, exacto. Porque se supone que viene Javier. Javi, Bueno, sí, yo voy a hacer no, la siguiente le toca a pregunta. Rocha, le toca a Rocha. Qué bueno que esta entrevista es escrita. Bueno, pastor, primeramente, buenas noches a ustedes y a su hijo. Bueno, pastor, vamos a empezar a hablar sobre las preguntas acerca del área cultural. Y empezaremos realizando una pregunta que dice así: ¿cómo usted se acoplaría o cómo usted se acopló, en nuestro caso Barranquilla, a la cultura local? Específicamente de las costumbres que no están acorde a la ley de Dios. ¿Cómo usted se ha acoplado a estas costumbres y cuál ha sido su experiencia? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, si hablamos de cultura, de la costa norte de Colombia, de nuestra región Caribe
y específicamente del barranquillero, podríamos hablar del carácter folclórico que tiene el barranquillero, ¿verdad? Que es fiestero, que le encanta procrastinar todo. Y creo que como buenos barranquilleros, todos los que nacemos en esta ciudad, la mayoría, crecemos bajo la influencia de estos modelos culturales, ¿ya? De darle relevancia, importancia a las fiestas, a la historia, al folclore, pero dentro del folclore, al folclorismo, que es el tomar todo en burla, en chiste, en forma liviana. Y entonces, cuando yo me convierto al Evangelio, cuando yo me vuelvo un hombre de Dios, obviamente, en aspectos como este, y de pronto otros más que probablemente en esta conversación vamos a ir ampliando o descubriendo, hubieron modelos culturales de nuestra costa caribe que comenzaron a entrar en conflicto con mi nueva manera de pensar, con mi cristianismo, y que ya yo no podía seguir llevando mi vida acorde a estos estándares o modelos culturales de nuestra región caribe, ¿verdad? Entonces yo en mi carácter me propuse comenzar a ser un hombre, y todavía lo trato de seguir haciéndolo, porque lo es más mi esposa que yo, ser alguien que no procrastina, ser alguien que toma las cosas en serio, ¿verdad? Cuando se requiera después de seriedad en los asuntos, hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, esta sería una de esas características propias de la persona, ¿verdad? Costeña, pero de pronto también de la cultura, podríamos estar hablando de aspectos más específicos y propios de nuestra cultura barranquillera o de nuestra costa caribe o región caribe, como lo son el carnaval de Barranquilla, como lo son las fiestas carnestoléndicas y parecidas a estas, en las que en mi caso también comenzaron a entrar en conflicto con mi nueva manera de pensar, con mi nuevo estilo de vida, y fueron creencias culturales o prácticas culturales que yo tuve que comenzar a abandonar porque ya no estaban acorde a mi nuevo estilo de vida, porque ya no estaban acorde a mi nueva manera de pensar, a mi nuevo estilo de vida, ¿ya? De pronto a manera general, no sé si tienes alguna pregunta específica, también te la podría responder, pero de pronto a manera general te respondo esta pregunta así. O sea, en mi caso personal, la cultura entró en conflicto con mis creencias y con mi nueva manera de pensar. Algunas cosas de la cultura de nuestra costa caribe y de nuestra nación colombiana entraron en conflicto y en contradicción con mi nueva creencia, lo que me llevó a abandonarlas. Y lo que por supuesto me generó conflictos con amistades, familiares, que comenzaron a juzgarme, a burlarse de mí, porque decidí no seguir practicándolas. Ahora, no sé si de pronto hay alguna pregunta específica con respecto a esto de la cultura que quieran hacerme. Sí, sí. De casualidad está nuestra amiga Wendy, que es la que va a seguir continuando, y más poco a poco se va ampliando estos temas. Sí, así son diferentes áreas que queremos tocar. Bueno, Wendy tiene problemas con el internet, pero entonces ella grabó unos audios, entonces usted me dirá si los logra escuchar. Buenas noches, Pastor del Año. Mi nombre es Wendy Anaya. Y una de mis preguntas es, ¿qué participación? No se escucha bien, Daniel. Pascua, escúchalo tú y di tú la pregunta. No, espera, Exacto. yo la voy a escuchar primero y la digo. Claro. Ok. La pregunta en el área de política es, ¿qué participación tiene su comunidad religiosa en cuanto a las elecciones locales, departamentales y en los casos de cada 4 años de todo el país en cuanto a la política? Nosotros somos completamente activos en nuestro derecho al voto. Somos completamente activos. Nosotros creemos que como hijos de Dios podemos convertirnos en protagonistas y agentes de cambio de nuestra realidad, de nuestra historia, cuando participamos activamente en derechos fundamentales nuestros y civiles nuestros, como el derecho al voto, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia
y como organización religiosa somos completamente activos. En mi congregación yo animo y fomento en toda mi congregación que sean personas que sean activas en su derecho al voto, a elegir libremente y no porque le intentan comprar bajo amenazas o bajo dinero o bajo propuestas baratas su conciencia, sino que al que sea que vayan a elegir, lo elijan basado en qué candidato se constituiría en un aliado para los preceptos bíblicos, en un aliado para todo lo que la palabra de Dios quiere para este mundo, para nuestra región Caribe, para nuestra nación colombiana, para nuestra cultura. Ok, ahora continúa nuestro compañero Javier en área de economía. Bueno, Pastor Alonso, yo quisiera preguntarle de qué manera o pues de qué forma es que trabajan los diáconos de su iglesia, o también cómo distribuyen el tipo de o financian el dinero que les entra para poder sostener el templo o su iglesia. Ok, nosotros como cualquier otra organización religiosa que existe espiritualmente, pero también legalmente constituida, porque Iglesia Devoción es una organización religiosa legalmente constituida ante el Ministerio del Interior colombiano. O sea, Iglesia Devoción existe como organización religiosa ante el Estado colombiano. No somos una iglesia solo de nombre, no somos iglesia solo de publicidad, de redes. Somos una iglesia legalmente constituida ante el Estado colombiano como una organización religiosa. Eso no, pero también te dije que espiritualmente también lo somos por gracia de Dios, porque nos eligió para poder levantar esta obra y para poder constituirla. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que desde ambos ámbitos, tanto el administrativo como el espiritual, la Iglesia de Devoción es una iglesia completamente organizada. Es una iglesia con jerarquías, ¿ya? En donde la cabeza es Jesucristo y de ahí para abajo vengo yo como el responsable, como el que dirige, y de ahí hacia abajo, pues el resto de ancianos y diáconos de nuestra congregación, pues que trabajan en colaboración conmigo para poder materializar este sueño de Dios y cada proyecto de Dios que nos inspira en el corazón, y que cada proyecto que Dios inspira en nuestro corazón está motivado en el beneficio, en la realización, en la ayuda y en la bendición de cada uno de nuestros feligreses. Por lo tanto, Iglesia de Devoción es una iglesia, una organización religiosa que presenta sus estados financieros ante la DIAN, o sea, declara renta, y dentro de sus estados financieros está obviamente la manutención del lugar que tenemos, el pago de nóminas de gente que trabaja en la iglesia de tiempo completo, el mantenimiento de muchas de las cosas de la iglesia y cosas muy técnicas, pero por supuesto también dentro del presupuesto de la iglesia y dentro del trabajo de la iglesia existe la obra social, porque nos consideramos, creemos que somos una iglesia con sensibilidad social. De hecho, Iglesia Devoción tiene un movimiento que se llama La Mesa, en donde salimos por las calles llevando el mensaje de Jesús a través de proveer comida, refrigerio, ropa, zapatos, tapabocas y muchas otras cosas más a la gente olvidada de la calle, a la gente que no le presta atención, que está tirada en la calle y que especialmente está direccionada a nuestros hermanos venezolanos. Entonces, eso así, a grosso modo, a nivel general, es lo que nosotros hacemos como organización religiosa. No sé si eso responde tu pregunta o tienes algo más específico. No, sí. Y también la manera en, o sea, ustedes tienen un tipo de método en donde ayudan, obviamente, así como un tipo de ayuda para las personas necesitadas, y también, por decirlo así, a las que están en una crisis a causa de algún desastre natural o
o problema de gobierno de su país. ¿De qué manera es que les ayuda, aparte de que ya me dijo que apoyan a los hermanos venezolanos? Bueno, por supuesto que también a los miembros de nuestra propia comunidad que están en necesidad, nosotros les ayudamos, ¿ya? En el proceso de suplir sus necesidades básicas. O sea, te estoy hablando de que si de pronto tiene necesidad de alimento, nosotros como iglesia nos movilizamos en amor a suplir necesidades alimenticias de nuestros miembros, de salud también. Iglesia de Devoción cuenta con un maravilloso equipo administrativo, de profesionales, donde hay abogados, donde hay administradores de empresas, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, donde hay docentes, donde hay toda clase de profesional y donde motivados y dirigidos por su servidor, los he estado formando por mucho tiempo en la sensibilidad social, primeramente con nuestros propios hermanos y después con los hermanos que están afuera, ¿ya? Entonces nosotros influenciamos para tratar de ayudar a nuestros hermanos de nuestra propia comunidad y a los que están fuera de nuestra comunidad en áreas de sus vidas como la salud, como la educación y como la alimentación. Eso es lo que nosotros hacemos. Fomentamos también la superación personal, la realización personal, el estudiar, el hacer empresa. Todas estas son cosas que nosotros influenciamos en el individuo o en los miembros de nuestra comunidad. Bueno, pastor, disculpe. Lo que pasa es que probablemente la reunión se va a acabar porque nada más dura creo que 40 minutos. Entonces, en el caso de que se acabe, todos los que estamos presentes, por favor, conéctense otra vez a la reunión. Sí, Okay. Faltan 4 minutos, como dice Mayra, entonces vamos a cerrar aquí y volvemos a entrar para que el pastor pueda continuar dándonos la entrevista. Gracias. Ok, listo.